Tengo conmigo aquí en el programa a don Alberto Müller. Óigame, qué placer tenerlo aquí esta noche con nosotros, periodista, analista político. Qué bueno que se hace aquí con nosotros. Gracias por el don. Emilio Morales, presidente de la compañía consultora de Havana Consulting Group, es exfuncionario del CIMEX. Muchísimas gracias, Emilio. El régimen de Raúl Castro, ¿qué anda? Tras empresarios extranjeros en busca de dinero desesperadamente, sobre todo viendo lo que está ocurriendo en Venezuela. Bueno, no nos olvidemos que Cuba es un país miseria, y esto lo digo con dolor, ¿no? O sea, es un país que produce muy poco, que tiene una crisis de producción alimentaria, tan es así que importa el 80% de su canasta alimentaria. Lo de Mariel es un proyecto, yo pienso que ya es fallido, porque el proyecto de Mariel, básicamente, como atracción de capital, iba dirigido a un sector básico, que era el sector petrolero, a la posibilidad de que Cuba encontrara petróleo, y entonces la parte principal de ese proyecto era eso. En Cuba ya las grandes compañías de investigación de petróleo se han ido de Cuba, porque en Cuba el petróleo que hay, que es muy poco, es a grandes profundidades y es muy caro. Yo pienso que el proyecto de Mariel, por supuesto, ellos van a seguir hablando de eso, pero hay una cosa esencial en el proyecto de Mariel y en el proyecto de inversión extranjera del gobierno de Raúl Castro. Ningún inversionista, y Emilio conoce eso mejor que yo, y tú posiblemente, ningún inversionista va a un país que no dé garantías, que no dé seguridad. El régimen cubano es un régimen autoritario, totalitario. Cuando hay una decisión judicial la toma el presidente de la República o el comandante en jefe. No hay independencia de poderes. ¿Qué inversionistas más? Los grandes inversionistas cubanos que han defendido esa tesis, como Alfie Fanjul, Carlos Saladriga, y la han defendido con honestidad y con sinceridad ante la opinión pública, siempre han puesto la condición de garantías de la ley. Cuba no da garantía de ley. Que le pregunten a Marambio de todo eso. Claro, entonces, ¿qué posibilidad tiene realmente el gobierno de Raúl Castro de atraer inversionistas? Ninguna, porque ellos se llenan la boca y lo repiten y lo vuelven a repetir, que el país no va a cambiar, que el país seguirá siendo socialista, que el país seguirá con su idea original de que el Estado lo controle todo. Entonces, yo pienso, por eso dije al principio, que todo este proyecto yo lo veo como un proyecto fallido. Proyecto fallido, nos estaba diciendo Alberto, Emilio, el tema del puerto del Mariel. Ahora, la pregunta que yo le estaba haciendo él, ¿están en busca desesperadamente de dinero viendo la crisis venezolana, buscando otras opciones, otras salidas? Sí, evidentemente esto es una respuesta a lo que está pasando en Venezuela. Hoy Venezuela, más que un socio, es un lastre para Cuba, por la situación que hay. En Cuba no está entrando dinero de Venezuela y no creo que vaya a entrar dinero por largo tiempo. Entonces, le quedan pocas cartas bajo la manga. ¿Y cuál es la alternativa? Brasil. Entonces, yo creo que la diana es el embargo. El proyecto apunta al embargo. Hubo un lobby aquí de varios meses, de gente haciendo lobby anti-embargo, de reuniones, etcétera. Y el hecho de que la ley se haya filtrado, porque todavía la ley no se ha publicado, así que no puedo especular. La ley se ha filtrado por la prensa local, la prensa cubana, de que uno de los, digamos, comodines que va a tener es que los cubanos americanos puedan invertir en Cuba. Cuando yo lea la ley y vea lo que hay, habría que ver bajo qué condiciones y cómo es que esos cubanos americanos... Si es así, tiene que tener muchísimas limitaciones. Exacto, hay que ver las condiciones, hay que ver cuál es el límite, hasta dónde llega esa supuesta permiso para que los cubanos americanos puedan invertir. Y me imagino además que allí tiene que haber una depuración, una lista, y dirán este no, este no, este no, este sí, este no, este no, este no. La empresa local es que el gobierno sigue teniendo la autoridad de decidir cómo y quién invierte y a quién se le aprueba a las empresas. Así que la ideología no ha cambiado, la ideología es la misma. Entonces, si ellos no hacen otras concesiones, va a pasar como ha pasado con el Mariel, que han pasado meses y todavía no hay un inversor. Alberto, el tema de los cubanos americanos, que puedan invertir, ¿cómo lo ves? No, fallido también, vuelvo a repetir la palabra. Hay una cosa muy clara, cuando uno lee la ley anterior, la del 95, esa ley no prohibía la inversión de cubanos. No estaba estipulado. Y esta tampoco, por lo que se ha filtrado. Claro, ha habido especulaciones, como dice Emilio, pero por lo que se ha filtrado, esta ley va a plantear que el extranjero como persona jurídica va a tener derecho. Pero el problema, y Emilio lo dijo, y el embargo, ¿qué hacemos con el embargo? ¿Le pasamos una brocha y lo desaparecemos? Entonces, no hay ninguna posibilidad que los cubanos, aunque quieran, porque además, por otra parte, yo lo dije en la primera pregunta que me hiciste, en Cuba no hay garantía. O
sea, el gobierno no da garantías para que el inversionista diga, bueno, voy a ir. Cuando hay una disputa, en Cuba no hay árbitros mercantiles, ni árbitros legales, ni jurídicos. No hay arbitraje en Cuba. Cuando tú no tienes un país sin arbitraje, no hay un inversionista que afloje su dinero, que invierta su dinero, porque una de las cosas más interesantes de la psicología de un inversionista es la seguridad. Él está poniendo su dinero por delante y él exige seguridades máximas. Sí, ahí no hay romanticismo. Y Cuba da seguridades mínimas, Mira, si es que da alguna. hay un gran reto, hay un reto de desbalancear 55 años de desconfianza. Claro. Desbalancear 55 años de desconfianza tiene un costo alto. Y el único costo que puede pagar eso es una apertura política. Ahí no hay otra, la apertura económica que está haciendo Cuba no es suficiente para atraer al capital norteamericano, que es lo que están buscando ellos, capital norteamericano. Esta apertura económica, que mucha gente lo ve como paisaje, puede de una u otra forma llevar a un principio de apertura política para los dos. Comienzo contigo. Yo creo que no. ¿No? Yo creo que no, creo que es a la inversa. Creo que el capital se sentiría estimulado a entrar en Cuba si hay una apertura política, o sea, si hay garantías políticas, si hay separación de poderes, si hay tribunales independientes. Cuando tú no tienes un tribunal independiente en Cuba y tienes una disputa con el gobierno, ¿quién la gana? la decide el presidente de la República o el dictador del país. Entonces, eso es lo que pasa en Cuba. Yo no veo realmente ninguna posibilidad. Hay que invertir ese valor para que el inversionista norteamericano, primero, el inversionista... Pero desde el punto de vista del régimen, precisamente con esa premisa que tú has puesto, pueden decir, necesitamos abrir y hacer una serie de cambios para que venga ese dinero. Claro, pero entonces, en este momento la situación es perentoria. Eso podría ser una segunda etapa. Claro. Habría que poner a prueba esta, bajo las condiciones que ellos van a aprobar mañana, y ver el resultado en el corto plazo, un año y medio, y a ver qué pasa. Si no pasa nada, entonces ellos van a tener que usar otras variables, van a tener que abrir otras variables. Ellos insisten, Emilio, ellos insisten en que un empresario cuando invierte quiere contratar su personal. Esa es una de las Cuba cosas. insiste en que toda la contratación de personal hay que hacerla a través del Estado. ¿Qué es eso? ¿En qué país del mundo civilizado? No, y además el tema de que el régimen en un momento determinado diga ahora, aunque dices que en el anterior tampoco estaba estipulado, pero que diga que el cubano americano puede invertir y lo venden como un acto de buena voluntad. Eso es lo más normal del mundo, que un ciudadano de un país tenga derecho de poder invertir en su país. Claro. Pero fíjate qué interesante, que ellos están hablando, porque todo se ha filtrado, estamos especulando, pero la del 95 tampoco. Pero vamos a pensar que el inversionista extranjero puede entrar. Vamos a pensar. Y que puede entrar el cubano. Vamos a pensarlo. Pero ya ellos sí estipulan que el cubano de adentro, esa puerta no la tiene abierta. O sea, es el mismo problema de los cubanos que no entraban en los hoteles hasta el año pasado. Un apartheid. Es un apartheid, una discriminación. O sea que los de aquí pudieran invertir porque son personas jurídicas, porque tienen dólares, monedas fuertes. Pero ¿y el ciudadano de allá? No, ese está excluido. Entonces, es un problema de sistema, es sistémico, hay que cambiar el sistema. Mientras tanto, seguimos en un intento fallido. Ya para terminar, Emilio, el tema del embargo y otras leyes estadounidenses pueden ser la piedra en el zapato para todo esto. No, evidentemente esa es la principal barrera que va a tener cualquier proyecto de inversiones en Cuba, va a ser ese. El embargo lo decide todo. Si, mira, aparte de eso, todo lo que se mueve en el Caribe es competencia de ese puerto de Mariel. Todo es competencia. ¿Quién es el principal mercado receptor? Estados Unidos. Todos esos competidores tienen el libre doble vía de enviar, recibir mercancía, mandar capital, recuperar su repatriación de dinero, sus ganancias, etc. Cuba no va a tener acceso a eso. Entonces, ¿contra quién va a competir Cuba? Sin contar que todo el proyecto de Mariel es una cosa muy risible. Un gran embarcadero implica que un país tenga importación y exportación. ¿Qué exporta Cuba, Emilio? ¿Qué exporta Cuba? Si Cuba no tiene ni azúcar, ni tiene petróleo, los minerales son pocos en relación con la competencia a nivel internacional. Entonces, estás haciendo una inversión, y yo coincido con Emilio, la inversión de Mariel es mirando al embargo. Y fue una jugada de Lula, que es un hombre muy inteligente y un hombre que tiene mente larga. Sí, además, el tema del embargo no es como lo plantean, que es un tema de lobby, eso está codificado y es un tema mucho más complicado. Mira, el embargo va a desaparecer cuando desaparezcan las condiciones que le dieron origen. Claro, ahí no va a haber otra cosa. Es lo mismo. Gracias a los dos. De nuevo el don Alberto.
Don Emilio, gracias a los dos por haber estado aquí en el programa. Vamos a la pausa. Al regreso surgen más pistas que podrían denotar la búsqueda aún sin pistas sobre lo ocurrido con el vuelo 370. Volvemos.